Continuamos, queridos amigos, con más de la Escuela de Formación Bíblica Alto Nivel. La casa de Dios eres tú. El lugar donde Dios mora eres tú. Qué estupidez religiosa tan grande no permitir que algunas mujeres suban al altar de Dios en pantalones porque van a irreverenciar el altar de Dios. Mire, ¿sabe cómo se llama eso? Idolatría. Idolatrar una plataforma y ofender el altar de Dios. No, hermano, esto no es el altar de Dios. El altar de Dios eres tú. El altar de Dios eres tú. No es la plataforma. La casa de Dios no es esto. Hay canciones que se tienen que corregir porque hablan: me gusta estar en la casa del Señor, me gusta ir al templo, me gusta ir a la casa del Señor. Mire, ¿sabe por qué a mí no me gusta ir a la casa del Señor? Porque la casa de Dios soy yo, la gloria de Dios mora en mí, la gloria de Dios mora en ti, la presencia de Dios mora en ti. Tú eres tabernáculo de Dios. Nosotros ya no tenemos que movernos como se movían los judíos, que tenían que ir al templo, los sacerdotes oficiar un cordero. Ahora no. ¿Por qué? Porque el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Y ya no hay que sacrificar cordero, porque el cordero de los corderos fue inmolado por nosotros en la cruz del Calvario. Ya no hay necesidad de hacerlo. Por eso para nosotros la cena del Señor reviste una característica diferente. Hermano, estoy rompiendo esquemas y le dije que venía con fuerza. Escúcheme bien. Los cristianos de la iglesia primitiva no celebraban la cena del Señor en un lugar de reunión. Los cristianos de la iglesia primitiva no celebraban la cena del Señor siendo esta oficiada por un pastor o por algún ministro. Los cristianos de la iglesia primitiva no sabían, no conocían lo que significa llevar a cabo la cena del Señor y que ésta sea oficiada por un sacerdote, por un pastor, por un apóstol o por un ministro. Los judíos celebraban la cena del Señor en familia. ¿Sabe cómo la celebraban los cristianos de la iglesia del primer siglo? La celebraban en las casas de a dos familias. Dos familias se ponían de acuerdo e iban para una casa. Dos familias se ponían de acuerdo e iban para otra casa. Y todos en mancomunidad celebraban la cena del Señor de casa en casa. De dos en dos familias. Así era como se celebraba la cena del Señor en los días de la iglesia primitiva. Ahora no. Ahora reúnen a toda la gente. Alguien oficia la cena del Señor y más adelante voy para allá. Esto apenas es que comienza a agarrar calor. Y una persona es quien oficia la cena del Señor. No es bíblico que un pastor, que un apóstol, que un profeta, que un evangelista oficie la cena del Señor. Esto lo hacían en las casas, en familia, en mancomunidad, en espontaneidad y con una conciencia alta de madurez de lo que significa, de lo que implica la cena del Señor. Por lo tanto, esto es importante destacarlo. No era un ministro quien oficiaba la cena del Señor. No era en un lugar de reunión donde se celebraba la cena del Señor. Era en las casas de dos familias en dos familias. Si aquí en Vino Nuevo se implanta el sistema de la cena del Señor, bueno, Ada en su casa celebraría la cena del Señor con su familia y, por poner un ejemplo, Yubisay, que vive cerca, tendría que irse a la casa de Ada con sus dos hijos para celebrar allá la cena del Señor. Ese es el diseño de Dios. La cena del Señor no tenía mayor relevancia, ni misterio, ni misticismo. Era un evento espontáneo. Se celebraba en las casas. El gozo del Señor se manifestaba.
Había personas en la iglesia primitiva que al momento de comer el pan, si estaban enfermos, recibían sanidad inmediatamente, por el entendimiento que tenían de la cena del Señor. Está doliendo, ¿verdad que sí? Hay que entrar en el diseño de Dios. Porque la cena del Señor, como se presenta en la Escritura, hermano Ramón, es muy distinto a como se está celebrando hoy, actualmente. Voy a decir algo con mucho amor y respeto. Y también para mis televidentes. La iglesia evangélica no se diferencia casi en nada de la iglesia católica en la forma de celebrar lo que ellos llaman la Santa Cena y lo que los católicos llaman la Eucaristía. Un ambiente teatral, mecanizado, sin gozo, sin alegría, con tristeza. Y la mayoría de los evangélicos, cuando participan de lo que ellos llaman la Santa Cena, dicen: ¿qué hice? Comienzan a recordar muchas de las cosas que han hecho y que no han podido solucionar, y creen que van a comer juicio porque malinterpretan el texto que dice que el que come la cena del Señor indignamente, juicio come y bebe para sí. Si usted vive en concubinato con alguien y la persona con quien usted está casada se fue a Nueva Zelanda y usted no ha podido conseguir esa persona, y por poner un ejemplo, las leyes no le permiten divorciarse hasta que usted no consiga a esa persona, por el hecho mismo de que la persona vive en Nueva Zelanda, le impiden participar de la cena del Señor. Eso es antibíblico. Esas restricciones no estaban en la iglesia primitiva. Si usted vive en concubinato, Dios sabe que usted ha hecho todo lo posible por resolver el problema, y como no se le ha dado, como no lo ha podido resolver, bueno, hermano, a libertad nos llamó Cristo. Participe de la cena del Señor con una conciencia tranquila. ¿Para qué torturarse tanto? Si estás en disciplina, no puedes participar de la cena del Señor. ¡Ay, Dios mío! Hermanos, son cosas que no están dentro de la atmósfera que la palabra de Dios establece de cómo se debe celebrar la cena del Señor. Y apenas estoy comenzando, porque no he entrado en lo que les quiero entrar. Hay que romper los esquemas, hermano. Para nosotros la cena del Señor representa que Cristo nos libertó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Para nosotros la cena del Señor representa un recordatorio de que Cristo en la cruz, cuando murió, hizo que mi pecado muriera, y cuando resucitó, nos resucitó también a nosotros hacia una nueva vida. Como dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Necesitamos restaurar el diseño bíblico de participar en la cena del Señor. Por supuesto, yo sé que los tiempos cambian y que hay algunas cosas en las cuales debemos adaptarnos a la realidad de los tiempos. Eso yo lo sé. Pero cada quien en su sabiduría, de la forma como Dios le dirija, sabrá cómo adaptar la cena del Señor a la realidad actual. Mire lo que dice el autor de los Hebreos, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por lo tanto, nosotros somos gente con mente abierta. Mire el espíritu con el que se celebraba la cena del Señor. Con sencillez, con alegría, con humildad. No de esa manera tan tétrica y patética. Usted está viendo al conferencista Joel David López Oquendo del Ministerio Vino Nuevo y la Escuela de Formación Bíblica Alto Nivel. Ya volvemos.